Ya, a ver, ya. Bueno, el tema de hoy es un tema sencillo, porque es la extensión del tema de la semana pasada, es agentes patógenos de la piel 2. Ya observamos el tema anterior, patógenos 1, y la verdad no es una clase tan complicada. El día de hoy estamos viendo dos virus, un honguito y dos pulgas, si no me equivoco. Así que es un tema sencillo. No creo que sea tan largo como la sesión anterior, que sí se hizo un poquito bastante extensa. Pero voy a intentar que se entienda todo. Al menos la finalidad del día de hoy es que se entienda todo. A ver, vamos a iniciar con virus del sarampión. Así que vamos a ver. Primero que nada, lo que pueden ver acá es un honguito. Es el hongo que vamos a ver más adelante, el Sporotrix, que es esta fuente, pero visto bajo microscopio. Se ve, es casi igual, solo que está en tinción, y por eso se ve moradito. Vale, ya. Vamos a hablar del virus de sarampión. Eh, bueno, primero vamos a ir por lo más importante actualmente, y es su epidemiología. Tenemos un R0, y se supone que es un R0. Un R0 es lo que denominamos como, perdón, número reproductivo básico. Ahora, ¿a qué me refiero con que el R0 del sarampión oscila entre un 12 y 18? ¿O por qué he puesto 12 y 18? Significa que en una población totalmente vulnerable, una persona infectada contagiaría en promedio de 12 a 18 personas. ¿Ya? Y eso es importante en cuanto a las consideraciones epidemiológicas, porque estamos viendo que es un virus altamente contagioso, ¿no? O sea, una sola persona está infestando a 12 más, en el mejor de los casos, por decirlo así. Así que tenemos que tener bastante cuidado con este virus. Ahora, ¿qué otro dato tenemos? Es que el ser humano es el único reservorio. No existe un reservorio ni animal ni ambiental del virus, por eso es que decimos que el sarampión es una enfermedad potencialmente erradicable, o sea que podemos acabar con ella. A ver, otros datitos que no los he colocado es que el virus permanece suspendido en el aire, no necesariamente se transmite por gotículas, sino también por aerosoles, ya que en el aire pueden estar hasta 2 horas en esto. Y bueno, por ejemplo, en una habitación donde el paciente abandonado, ¿no? Ahora, vamos a hablar ya sobre sus factores de virulencia, que son un poquito amplios, no tanto como los que vimos la sesión pasada, pero vamos a ver principalmente estos, ¿no? Estos cuatro. Bueno, cinco si dividimos las proteínas no estructurales en dos grupos. Así que bueno, primero que nada tenemos a la proteína H o la hemaglutinina, ¿de qué se va a encargar esta proteína? Se va a encargar de lo que viene a ser la adhesión viral. O sea, va a permitir que el virus lo reconozca y sea uno de los receptores celulares. Ahora, ¿cuáles son los receptores celulares del sarampión? El CD150, o también lo van a encontrar como SLAM, 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 o CD50, si lo quieren ver desde un punto más inmunológico. ¿Dónde están presentes? Eso también, si no me equivoco, había un gráfico en las teorías de inmunología. No sé si para este ciclo seguirán las imágenes, pero si siguen, por ahí lo pueden haber observado, que va a estar presente en linfocitos T, en linfocitos B, en macrófagos y en células dendríticas.
y esto explica por qué el virus tiene una gran afinidad por el sistema inmunológico. Otra proteína, o mejor dicho, otra subunidad o receptor, mejor dicho, que tiene la proteína H es la Nectin-4 o Nectina-4, que está presente en el epitelio respiratorio. Y eso es lo que permite la salida del virus hacia las vías respiratorias, facilitando la transmisión. Entonces, ¿de qué se encarga como tal la proteína H? De la adhesión y del tropismo celular. Posteriormente tenemos a la proteína F o proteína de fusión, que su función principal es unir tanto la envoltura viral con la membrana celular, o sea, como fusionarlas, por decirlo así. En consecuencia, el virus va a poder ingresar a la célula humana y en ese proceso de que ingresa va a formar sincitios, que además de permitir la entrada de la célula infectada hacia una célula vecina, este, va a permitir que el virus se propague y evitando de forma parcial los anticuerpos. Después tenemos las proteínas no estructurales, tanto la C como la V, que su función principal es la evasión del sistema inmune. Entonces, el virus va a evitar la respuesta antiviral temprana. ¿Qué respuesta intenta bloquear? La respuesta por interferón tipo 1 o por interferón alfa o beta. En consecuencia, va a disminuir el estado antiviral celular, la activación inmunológica y la respiración la eliminación viral. En resultado, el virus puede replicarse más, diseminarse más rápido y producir inmunosupresión. Entonces, para que se acuerden, la proteína no estructural C y V se van a encargar de inhibir la acción de los interferones. Y por último, tenemos la nucleocápside, o también llamada proteína N, que rodea y protege el ARN viral. Este virus, el sarampión, es un virus ARN, a diferencia de la varicela zoster, que es un virus ADN. Este es un ARN, entonces también va a haber esta aplicación. ¿Cuáles son las funciones de esta nucleocápside? Primero que nada, proteger el genoma, o sea, va a evitar que el ARN se degrade, ¿no? También sirve para la replicación eficiente, como les he mencionado, que sirve como una plataforma, por decirlo así, para el ARN polimerasa viral y para su complejo replicativo. También le ayuda a persistir en infecciones en el sistema nervioso central. Por eso es importante la panencefalitis esclerosante subaguda, que, no le- que está ubicada en lo que vienen a ser manifestaciones sistémicas, más que nada en la reporte de complicaciones neurológicas. Y ya voy a hablar sobre eso porque es importante que lo sepan. Entonces, hasta ahí ya tenemos los 4 factores de virulencia principales y vamos a ir con su patogénesis. ¿Sí? En cuanto a su patogenia del virus del sarampión, primero que nada, el virus tiene que ingresar. Como les había mencionado, se puede contagiar por gotículas o por aerosoles. Entonces, la forma de transmisión va a ser por vía aérea, mediante estas dos formas. Las primeras células que van a ser infectadas son los macrófagos alveolares y células dendríticas respiratorias, utilizando el papel de la proteína H, que se une a CD150, permitiendo la entrada viral. Como resultado, va a iniciar esta replicación local. Después de esta replicación local, va a haber una amplificación linfoide, que es donde las células infectadas migran hacia los ganglios linfáticos regionales. Y dentro de esos ganglios va a haber una replicación masiva, especialmente dentro de los linfocitos T y los linfocitos B. En consecuencia, va a haber un gran aumento de la carga viral y la primera viremia. Y esto es lo que va a explicar la fase de inmunosupresión inicial. Posteriormente, vamos a tener la parte de viremia sistémica, que es cuando el virus ya entró al torrente sanguíneo y va a permitir la diseminación hacia la piel, la conjuntiva, los pulmones y el tracto respiratorio, así como el sistema linfático y el sistema nervioso. En consecuencia, van a aparecer los síntomas prodrómicos, que ya lo vamos a ver un poco más en la clínica, y acá también van a aparecer las manchas de Koplik, ¿vale? Así que mucho ojo con esta fase, con la viremia sistémica, porque acá ya estamos hablando de las dos principales formas de la clínica. Y si no me equivoco, la parte de acá, lo que están viendo acá, que es un dientecito, pero pueden observar que alrededor suyo hay manchitas en la parte de acá.
En esta zona, esas son las manchas de Koplik que aparecen en mucosas, más que nada en la mucosa oral. Por eso es que es muy común verla dentro de la lengua. Perdón, dentro de eh, dentro de las mucosas, al costado de los dientes. Y en algunas ocasiones también se puede ver debajo de la lengua. No estoy seguro, pero generalmente es en la parte interior de los cachetes. Después va a haber la infección epitelial. Esta infección epitelial va a permitir que el virus invada tanto el epitelio respiratorio oral, como estamos viendo acá con las manchas de Koplik, y el epitelio cutáneo. Acá en el epitelio cutáneo se va a ver lo que son los exantemas. Eh, Más que nada, no es que el virus como tal produzca el exantema, ojo con eso, sino que la forma de que los exantemas se generen es que los linfocitos T reconocen a las células infectadas, las van a destruir y producen inflamación local, produciendo el exantema maculopapuloso, uy, que es lo que podremos observar acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber como tal es que los exantemas son una manifestación inmunológica mediada por linfocitos T. Después tenemos, aparte, acá hay en la infección epitelial, también tenemos la inmunosupresión, y es que mediante esta etapa el virus infecta también células inmunes, produciendo lo que es amnesia inmunológica, haciendo que si hay más expresión del virus, las células que deberían protegernos no funcionan. Por eso es que se puede ver en algunos casos coinfecciones, como lo que les había mencionado hace rato. Por último, tenemos la transmisión, que es en el epitelio respiratorio más que nada, que el virus utiliza nectina 4, como les había mencionado, que es parte de es uno de los receptores de la proteína H, y mediante la nectin 4 la utiliza para infectar células epiteliales. Como resultado, habrá una liberación masiva de virus, liberación excesiva de secreciones respiratorias, produciendo tos, lo que en un ambiente va a permitir que haya estos aerosoles, que en sí los aerosoles es una salida por un tosido, porque acuérdense que cuando tosemos y, bueno, nos secretamos gotículas, siempre está eso como botar aire por al toser. Eso es un aerosol, ¿ok? Entonces, como les había mencionado, en aerosoles, este virus puede permanecer hasta 2 horas. Entonces, por ejemplo, yo toso en la puerta de la facultad. Supongamos, estoy apurado, entro y toso en la puerta, literalmente en la puerta de la facultad. Y lo que va a pasar es que la siguiente persona que pase quizá inhale eso y yo puedo estar contagiado con sarampión. Y puede ocurrir que esta persona se infecte netamente porque, no porque yo haya hablado y le haya caído una secreción, o sea, hablado y haya saltado una gotícula de saliva, sino netamente esa acción de que yo haya tosido previamente en un lugar y él justo pasó y lo haya respirado, puede ocurrir que me contagie. Es una forma de contagio. Mucho cuidado. Y ahora sí vamos a hablar con la parte interesante sobre el sarampión, que es su clínica, que es lo más representativo que vamos a tener. Primero, primero, vamos a hablar un poco del periodo de incubación. Es un periodo en promedio 10 días. En sí es de 1 a 2 semanas, de 7 a 14 días, pero en promedio son 10 días. El paciente generalmente lo vamos a ver asintomático, pero las primeras, por decirlo así, manifestaciones que vamos a observar, o lo primero que va a ser visible va a ser durante la replicación viral y la viremia. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa en la fase prodrómica o catarral, como quieran llamarlo? Esta fase suele durar de 2 a 4 días y en el caso más extremo hasta 7 días, si no me equivoco. Y lo primero que vamos a observar es fiebre, que puede alcanzar hasta los 40 grados. Y después vamos a tener las 3 C clásicas. Están en inglés, pero en resumen es la primera C es de tos. Sé que tos por ninguna parte tiene C, pero en inglés es CO. Entonces, ese. Primero que vamos a observar es tos, una tos seca, persistente e irritativa. Después vamos a tener la coriza, que es la rinorrea o congestión nasal, que va a simular como si fuera una gripe o una infección respiratoria común.
pero no lo es sarampión. Y por último vamos a tener conjuntivitis, que es que podemos ver los ojos rojos, con lagrimeo, con irritación periocular. Adicional a estas 3C, también me va a ocurrir lo que es la fotofobia, que ocurren más que nada en la parte de conjuntivitis intensa, y también mucho cuidado con eso. Entonces, en la fase catarral, para resumir, lo que vamos a observar es, bueno, va a presentar el paciente, es fiebre, tos, coriza o rinorrea, como quieren llamarlo, conjuntivitis, y ligado a esta conjuntivitis, el paciente va a tener fotofobia. Después vamos a tener lo más característico, que vienen a ser las manchas de Koplik, que es lo que estamos viendo acá. Y bueno, estas manchas más que nada van a aparecer al primero a segundo día, o sea, a las 24 a 48 horas antes de que comience el exantema, y también van a aparecer durante la fase prodrómica. ¿Cuál es su aspecto? Son pequeñas lesiones blancas azuladas. Perdón, me había confundido. Eso es lo que vamos a ver a futuro. ¿Ya? Antes de esto, antes de lo que vamos a ver como tal, vamos a ver las manchas de Koplik, que son de color azul o blanco, o blancas azuladas. Y estas aparecen mucho antes de lo que viene a ser los exantemas. Cuidado con eso. Yo mismo me había olvidado de ese tema. Pero bueno, y aparte, no se puedo señalar acá. Estas son las manchas de Koplik, perdón. Eh, Me había perdido un momento. Ya, entonces, considerando las manchas de Koplik, como podemos observar, acá las estamos viendo blancas, ¿ok? Pero también o bueno, se dice que son blancas azuladas. La verdad, todas las imágenes que yo he buscado las he visto totalmente blancas. No sé, nunca he visto tampoco en hospital. Así que, bueno, pero como tal, si les preguntan cómo se observa una mancha de Koplik, blancas azuladas, con un centro o medio blanquecino y un halo eritematoso. En descripción gráfica, por decirlo así, es como si agarraras un poquito de sal. A veces la sal se pone como circulitos duros, como roquitas, por decirlo así, o granos, que, bueno, lo podemos similar, que es lo que podríamos ver dentro de la mucosa del paciente, solo que vamos a observar como ese granito de sal con un fondo rojo. Y ese fondo rojo es lo que hablamos como halo eritematoso. Y generalmente, para darle una ubicación exacta, es, bueno, se encuentran frente a las molares y los premolares, como estamos observando en la imagen. Eso es un molar y acá está, al frente. Y después vamos a tener ahora sí el exantema maculopapuloso, que es la fase más característica de la enfermedad, que ahora sí es la que estamos viendo arriba. ¿Ya? Lo primero, su inicio, es en la región retroauricular, detrás de la orejita. Acá no se ve, pero supongamos que acá está la oreja, aparecen detrás de ella. También puede iniciar en la línea de implantación del cabello o en la cara, de frente. ¿Cuál es su progresión? Cara, cuello, tronco, extremidades y ocasionalmente, no siempre, pero se puede dar que llegue hasta las palmas o a las plantas del pie. Su distribución es cefalocaudal o centrífuga, eso no es tan importante, al menos para microbiología. ¿Y cuáles son sus características? Son confluentes, son eritematosas y son maculopapilares. Ahora, por ejemplo, supongamos, a mí me sale una manchita por acá. Supongamos que por la zona de acá. Imaginemos que acá no hay nada, ¿ya? Y me sale una manchita ahí. Y después me sale otra mancha ahí. No es que, se van a querer, va a ocasionar o va a ver que me aparezcan manchitas acá hasta formar una línea, ¿ok? Esto es lo que suele pasar cuando las lesiones se unen, ¿ya? Puede haber una unión de estas manchas, así que también mucho cuidado con eso. No es que, solo me salió en la parte superior, no, puede llegar hasta unirse, ¿vale? Después tenemos, ¿cuánto suele durar esta representación?
cuánto tiempo suele estar presente. Suele estar presente entre 3 a 5 días y generalmente también desaparecen en el orden que les había mencionado. Primero desaparece en la cara, después en el tronco y por último en las extremidades. Y también puede quedar, o una consecuencia es que puede quedar la descamación, que puede quedar una pigmentación residual de forma transitoria. No es que se va a quedar para siempre, ¿no? Sino que transitoriamente va a desaparecer. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones sistémicas? Durante la fase exantémica puede presentarse un malestar intenso, anorexia, dolor de cabeza o adenopatía cervical. Generalmente en laboratorio vamos a encontrar lo que es una leucopenia, ¿ya? Y ahora sí las complicaciones. Lo primero que podemos observar o se puede dar es una otitis media, que es la complicación más frecuente, especialmente en niños. También va a poder producir neumonía, que es la principal causa de muerte, y esta neumonía puede ser viral del propio sarampión. En algunos casos, en niños también va a producir diarrea, que contribuye a una deshidratación y desnutrición. Y por último, el croup, que puede producir dificultad respiratoria. El croup también es llamado, bueno, perdón, la laringotraqueobronquitis es llamado croup, pero bueno, para resumir un nombre tan largo, se llama croup. Ahora sí, lo importante de este tema, las complicaciones neurológicas. Lo primero no es lo más preguntado, pero también se puede dar. Lo que vamos a encontrar es una encefalitis aguda, que suele aparecer a los días del exantema. Y también puede manifestarse como convulsiones, alteración de la conciencia y déficit neurológico. Ahora sí, voy a hablar de lo más interesante de todo esto, que es una coinfección más que nada, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. No la coloqué como tal, o sea, no lo coloqué textualmente. Está dentro de las complicaciones neurológicas. Pero ¿por qué es importante esta PES? ¿Ok? ¿Por qué se llama PES? Es por el acorte de panencefalitis esclerosante subaguda. Ya. Lo voy a colocar en el chat para que lo noten. Si están muy ahorita es porque está de mis apuntes, solo lo copié y pegado. Así que bueno. Ahora, ¿qué es esa panencefalitis esclerosante subaguda? Es una coinfección, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta. Lo que va a pasar es que esta panencefalitis va a aparecer meses después o varios años tras haber padecido de sarampión. Este virus ya carece de una proteína M en esta enfermedad y va a provocar un deterioro mental, alucinaciones, contracciones mioclónicas, que eso ya lo van a ver en fisiopatología cuando lo llevan en siguiente ciclo, que en pocas palabras es un tipo de convulsión. También vamos a ver convulsiones como tal, disfagia, ceguera cortical y atrofia óptica. O sea, el nervio óptico se va a atrofiar. Ahora, ¿dónde ataca esta panencefalitis? Ataca a la sustancia gris y blanca y hay una marcada atrofia con gran esclerosis y desmielinización difusa entre los núcleos cerebrales. O sea, prácticamente está fundiendo lo que viene a ser el cerebro. Si hacemos una extracción de líquido cefalorraquídeo, vamos a observar un aumento de proteínas por incremento de los anticuerpos contra el sarampión. Si sacamos un electroencefalograma, también vamos a ver complejos periódicos de ondas lentas y agudas de alto voltaje y va a haber una sincronía con las mioclonas, que son los complejos de eh, Rademer, perdón, Rader, ¿cómo era? Ya, perdón, los complejos de Rademacher. Y esta coinfección sí puede ser mortal, ¿ok? Puede evolucionar a una mortalidad al presentarse al 1 a 4 años. O sea, yo presento esto al inicio de 2027 y me puedo morir al 2028, 2029, 2030, 2031. Generalmente, lo más largo que puede vivir una persona con esta coinfección son 4 años. ¿Y cuál es su tratamiento? Es darle anticonvulsionantes y también una vacunación. Pero ya es bien raro.
y también es bien raro de presentar. Por eso es su complicación más preguntada. Si les preguntan por ahí o les consultan al cuánto tiempo de haberme infectado de sarampión aparece, generalmente es a los 6 a 10 años, pero es raro, cuidado con eso. Y por último, bueno, por último sobre este tema, es que su tratamiento, bueno, no creo que les pregunten tratamiento, ya sería bastante mucho si preguntan eso. Pero bueno, algo más que puedo aportar acá de sarampión es su método de diagnóstico, su laboratorio, que es mediante inmunoglobulina M, o bueno, serología por ELISA de inmunoglobulina M, también por un PCR y también por ELISA de inmunoglobulina G. ¿Sí? Pero acuérdense que siempre estas pruebas en laboratorio, ELISA, PCR, pueden tener sus limitaciones, pero es su forma de diagnosticar. ¿Cómo lo tratamos o cómo lo prevenimos? Con un control hospitalario, si hablamos dentro de los hospitales, con una inmunización activa, una vacuna para cepas, como puede ser la cepa derivada de Edmonston, y se aplica un esquema de 2 dosis. Y también vamos a tener la profilaxis, que es aplicación de vacuna menor a 72 horas o de inmunoglobulina menor a 6 días en contactos susceptibles. Y ya, eso sería todo sobre sarampión. No es tan amplio y bueno, lo principal es cómo se ven las manchas de Koplik, que me acuerdo que preguntaron eso, si no me equivoco, o sea, pusieron como un caso clínico en mi parcial. No me acuerdo tan bien, la verdad, sería mentir, pero me suena que lo preguntaron, como que pusieron un caso clínico, decía paciente, tal, y me acuerdo que el doctor Pareja había puesto un textazo y decían, se ven manchas de Koplik, automáticamente ya sabías que era sarampión. Espero que tomen el examen así. Sería muy bueno, porque más que nada, al menos mi percepción de estas clases, después de parcial es más clínico, salvo alguna que otra bacteria que sí hay que tener bastante ojo con sus factores virulentes. Pero más que nada, al menos acá de sarampión, creo que lo más importante que debería quedarle es su clínica. Y principalmente, si bien manchas de Koplik, de frente, sarampión. Ahora vamos a hablar con el virus de varicela zoster. Ya. En su momento, cuando hablamos de virus herpes, me acuerdo haber hablado del simple uno y simple 2 o herpes virus uno herpes virus 2. Y en estas sesiones que faltan, el día de hoy vamos a ver herpes virus 3 y en la sesión 13 herpes virus 4 que es Epstein-Barr, si no me equivoco, el 4. O, bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero acá lo que vamos a hablar hoy día es el virus de la varicela zoster o herpes zoster, que es el herpes virus tipo 3. Ahora, ¿cuál es lo más importante de este herpes virus o varicela zoster? Como todo el mundo lo conoce, como la varicela. ¿Qué es lo más importante? Es un virus ADN, a diferencia del sarampión, que era ARN. Eh, Está latente en ángulos dorsales, que en esos ángulos dorsales es que se va a presentar el signo de la culebrilla, que ya lo voy a explicar más adelante. Después, también que como tal atacan a las células epiteliales junto a los linfocitos T. Ya. Ahora, lo que nos importa, los factores de virulencia, que en esto sí hay que tener bastante ojo. El primer factor de virulencia que vamos a observar son las glicoproteínas. Bueno, algo que sí debo mencionarles es que al menos en varios virus,
lo que vamos a ver son glicoproteínas. Eso sí o sí ya prácticamente va a estar ahí. Nos va a acompañar en cada clase que hagamos o que hayamos tenido sobre virus. Ahora, en este caso vamos a ver las glicoproteínas GB y el complejo GHGL. Que estas glicoproteínas son las principales proteínas de envoltura y su función principal es la adhesión y la entrada celular. O sea, permite que el virus se una a la célula huésped y y fusione su envoltura con la membrana celular. Ok. Ahora, vamos a verlo un poco. ¿Qué hace la glicoproteína GB? Esta es una de las más importantes, o la más importante. Y dentro de sus funciones tenemos la entrada viral, la fusión con las membranas y la diseminación célula a célula. Y ahora, el complejo GHGL actúa junto a la GB para adicionar nuevas funciones. ¿Y cuáles son estas nuevas funciones que se van a adherir a las funciones que ya tenía la GB? Va a añadir el reconocimiento celular, la activación de la maquinaria de fusión y la expansión de la infección local. ¿Cuál es la importancia biológica? Permite que el virus se propague rápidamente, evita parcialmente los anticuerpos circulantes y que se extienda la necesidad de salir, y que el virus se extienda sin que salga al espacio extracelular. Bien. Ahora, ¿cuál es, o por decirlo así, una fija sobre estas glicoproteínas? Es que, o cómo pueden resumir su acción de todo, es que estas glicoproteínas son esenciales para la entrada viral y para la propagación célula a célula. ¿Ya? Eso anótenlo, están haciendo apuntes, anótenlo. Estas son esenciales para dos cosas principalmente, entrada viral y propagación célula a célula. Que esto ya lo van a ver más adelante. De hecho, para tratamiento farmacológico, ver bien la estructura de un virus, de una bacteria, es muy importante. Ya lo comprobé ayer y sí estuvo pesadito, pero es bastante interesante esos temas. Ahora, vamos a tener también lo que viene a ser la formación de sincitos, que este es uno de los mecanismos más característicos de los herpes virus alfa, que es lo que estamos tocando. Ahora, ¿qué son los sincitos? Son células gigantes multinucleadas formadas por una célula infectada y una célula vecina, que estas se van a fusionar y van a producir sincitos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué ventaja le da al virus tener estos sincitos? La diseminación directa, ya que va a permitir que el virus pase o salte de célula a célula sin exponerse al sistema de complemento ni a los anticuerpos circulantes. También le va a permitir una mayor expansión tisular, ya que va a producir lesiones más extensas en piel y en mucosas. Por eso es que al momento de hacer biopsias se pueden encontrar células gigantes nucleadas, que es un hallazgo típico del herpes virus. Ahora, el siguiente factor de virulencia que vamos a ver es la proteína IE62, que por decirlo así es una de las más importantes. Y si es que el doctor eh, pareja quiere preguntarlo, estaría en todo el derecho porque es uno de los más importantes de todos los factores de virulencia que pueden tener. Porque al menos estas proteínas son varias, pero esta es la principal. Ahora, ¿qué significa el término IE de la proteína IE62? El IE proviene de proteína inmediata temprana número 62, y su función principal es la de regular la expresión génica viral y actúa como un transactivador, como un transactivador. ¿Y qué hace esta proteína? Activa genes responsables tanto de la replicación viral como de la producción de proteínas virales, como el ensamblaje de nuevos viriones. En consecuencia, va a permitir que la infección progrese de forma rápida. Sin esta proteína, el virus prácticamente no se va a replicar, o si lo hace de una forma ineficiente, por ende no va a producir ninguna enfermedad. Entonces, para resumir,
La proteína IE62 es la principal reguladora de la transcripción y replicación del virus zoster herpes o herpes zoster virus o varicela zoster. Tiene varios nombres, la verdad, pero como tal para ustedes, varicela zoster o herpes zoster, cualquiera de los dos. Ahora, la activación del STAT3 y de la surbivina. Esto no creo que lo pregunte la otra pareja, pero es bueno saberlo. Y si lo pregunta, ya sería una pregunta de dificultad difícil. Si se sigue siguiendo la indicación de que tiene que ser 50% fácil, 25% intermedio y 25% difícil. Quizá profundizar dentro de esta activación del STAT3 y de la sorbibina sí sería una pregunta o intermedio o difícil. Pero, así que esperemos que no la pregunte para que puedan obtener puntos, no perder puntos en caso no se entienda. ¿Qué hace la STAT3? ¿O qué es la STAT3? Es una proteína celular involucrada en la proliferación celular, en la supervivencia celular y en la regulación inmunológica. ¿Qué hace la varicela zoster? Va a activar esta STAT3, que es una vía. En consecuencia, la célula infectada va a sobrevivir más tiempo, va a retrasar mecanismos de apoptosis y va a producir partículas virales. Ahora, si añadimos la sorbibina, que la sorbibina es una proteína antiapoptótica, o sea, ya estoy activando una vía que no permite que el virus muera. Y estoy activando la sorbibina, que es una proteína antiapoptótica. O sea, tampoco va a producir apoptosis, va a inhibir la apoptosis. Entonces, el virus también va a querer aumentar la sorbibina, porque va a querer seguir sobreviviendo dentro del cuerpo. Como resultado de esta doble activación, va a hacer que la célula viva aún más tiempo, produzca aún más virus y facilite la persistencia de la infección. O sea, prácticamente estoy inhibiendo total la muerte del virus y produciendo o haciendo que se replique más y más veces. Ahora sí, ya acabamos con los factores de virulencia, ahora vamos a pasar a la patogenia. Ahora, para hablar de la patogenia, vamos a tocar dos puntos. Perdón, tres puntos. En sí son dos, pero lo quería dividir en tres. Como ustedes saben, la varicela zoster es una reactivación. Eso ya lo han visto en su teoría. Creo que en su teoría hay dos cuadros gigantes que dicen que son una reactivación, porque la primera fase o la primoinfección es la varicela como tal. Y después de tiempo va a aparecer, o cuando se reactive, va a aparecer la eh, herpes zóster, la varicela zóster. Entonces, primero en la preinfección vamos a tener lo que viene a ser el ingreso, y ese ingreso está mediado por la inhalación de aerosoles respiratorios o por el contacto directo con el líquido de las vesículas, que las vesículas son estas. ¿Ya? Ahora, si es que ustedes han tenido un compañero, amigo, un familiar, una pareja, que han visto que tiene, por decirlo así, generalmente es en la cara, pero yo también, un integrante de mi familia lo tiene por los brazos, así que, bueno, y uno por la zona de la clavícula, si no me equivoco. Es que pueden ver como pequeñas cicatrices, como en forma de luna, que esos son cicatrices provenientes por ruptura de vesículas. ¿Ya? Por ejemplo, si en este caso el niño se rompe o presiona o aprieta o se rasca, por decirlo así, esta vesícula que estamos viendo acá, en el hombro, a futuro le va a quedar una cicatriz. Algo así como, mira, por ejemplo, al chico de acá se pueden ver, ya tiene como si fuera el puntito de la vacuna, por acá, pueden observar, como si se hubiera vacunado, le hubieran vacunado por acá. Así como la marquita que tiene en el brazo de vacuna. Pueden ver que ya se quedó, que es la consecuencia de esto, ¿no? De reventarse la vesícula. Y eso es una cicatriz permanente, no es que, uy, se va a borrar, no, las cicatrices nunca se van a arreglar. Por ejemplo, yo tengo, como les había mencionado, amigos, familia, que tienen esas manchitas porque se han reventado esas vesículas. En mi caso, yo nunca he tenido varicela,
Eso no es bueno porque cuando ustedes roten por pediatría, puede ocasionarse o puede suceder que contraigan la varicela. Y si no me equivoco, mientras más grande la contraigas es un poquito más peligroso. Pero ya, bueno, ya, me estoy yendo por otros lados. Entonces, en la patogenia del virus varicela zoster vamos a tener primero la preinfección, como les estaba mencionando. El ingreso por inhalación de aerosoles o por un contacto directo del líquido de las vesículas. ¿Cuál es el sitio inicial de la replicación? Primero que nada, la mucosa respiratoria, la nasofaringe y el tejido linfoide regional. Posteriormente se van a diseminar, produciendo una viremia primaria, que es que el virus alcanza el torrente sanguíneo y llegando al sistema reticuloendotelial. ¿Quiénes representan el sistema reticuloendotelial? Los ganglios linfáticos, el vaso y el hígado. Después vamos a ver también una viremia secundaria, que es tras una intensa replicación viral. Hay una nueva liberación viral en sangre y una diseminación más sistémica. Y por último vamos a tener la lesión cutánea, que es la varicela como tal. Es que el virus llega a la piel, infecta los queratinocitos, las células epidérmicas, produciendo una degeneración celular, un edema intracelular y una formación de vesícula. Y su manifestación clínica es exantema vesicular generalizado, que es lo que estamos viendo en las imágenes. Estas lesiones son diferentes, poseen diferentes etapas evolutivas, pueden ser máculas, pápulas, vesículas o una costra. Y eso es muy característico de la varicela. Y en esta fase es donde se produce la formación de sincitios, mediante las glicoproteínas GB y el complejo GHGL. Después vamos a tener el periodo de latencia o puente de latencia, que es que después de que hemos resuelto la varicela, el virus no es eliminado. Y va a haber una migración neuronal que viaja por el axón de forma retrógrada hacia los ganglios sensitivos, más que nada llegando a los ganglios de la raíz dorsal y al ganglio trigémino. En estado de latencia, el ADN permanece inactivo, silencioso y puede quedarse durante años y décadas. Y acá es donde empieza lo que estamos estudiando, la reactivación. Y puede ser, o bueno, puede presentar ese signo negativo, que es que años después de aparecer factores desencadenantes, como puede ser la inmunosenescencia, que como ya saben por inmunología es esta reducción del sistema inmune por edad avanzada de la persona. También puede darse una inmunosupresión por VIH, quimioterapias o trasplantes. También un estrés intenso o enfermedades debilitantes va a permitir que aparezca o se reactive el herpes zóster. En consecuencia, disminuye la vigilancia inmunológica y el virus se va a reactivar. Y después tenemos el retorno, que es que el virus vuelve a replicarse dentro del ganglio sensitivo, viajando por transporte accional anterógrado en esta ocasión, y regresando a la piel eh, inervada por este nervio. Y como resultado nos da el herpes zóster. ¿Cuáles son las características de las lesiones? Son vesículas agrupadas, muy dolorosas, de distribución unilateral y siguen un dermatoma. Entonces, lo que nos falta ver en la varicela es su clínica. Como tal, la varicela, que es la primera infección, tiene un periodo de incubación de entre 10 a 21 días. En promedio 2 semanas, pero su periodo de incubación es de 10 a 21 días. Durante esa etapa el paciente generalmente es asintomático. Y vamos a ver como tal lo primero, un pródermo, que es más frecuente en adolescentes y en adultos. Que se presenta fiebre, malestar general, cefalia, anorexia, mialgia. Posteriormente vamos a ver un exantema vesicular, que son las manifestaciones más características, como les había mencionado, que es que las lesiones aparecen en diferentes etapas al mismo tiempo. Puede ser una mácula, una pápula, una costra, una vesícula. Y su aspecto es una vesícula que contiene líquido claro. En un ejemplo, para que lo puedan imaginar o relacionar, es como cuando riegan las plantitas y quedan gotitas encima de los pétalos de las hojas. Es como si quedara así, ¿no? Una gotita de agua encima de un pétalo. Y su distribución generalmente es en la cara, en el cuero cabelludo y en el tronco.
Por eso es muy común que estas marquitas al menos estén en la zona periorbital o también por la zona inicial del cuero cabelludo. Posteriormente va a llegar a extremidades, pero como general su distribución es centrípeta, o sea que la mayoría de lesiones están en el tronco y en la cara, como podemos ver en los ejemplos, ¿no? Bueno, esto ya es extremidad, pero como te lo está en el tronco, en la parte posterior, parte anterior. Y es lo más frecuente o por qué se aparecen estas cicatrices es que el prurito es intenso, prurito picor. O sea, te aparece una y quieres rascarte, rascarte, rascarte y eso hace que como tal destruyas la vesícula, te infectes más y se generan las cicatrices. También se puede producir en mucosas, cuidado con eso, en boca, en la faringe o en las conjuntivas. Y también como tal la varicela tiene complicaciones, como puede ser una sobreinfección bacteriana, agregándole a esta varicela lo que viene a ser un Streptococcus pyogenes y un Staphylococcus aureus, pero es muy raro, pero puede ocurrir. O sea, de todo lo raro es lo más frecuente. Otra cosa que también es frecuente es la neumonía por varicela, que es más que nada frecuente en adultos, en embarazadas y en inmunosuprimidos, o sea, personas con VIH. Y por último, también va a producir el síndrome de Reye, que está asociado al uso de aspirina en niños. Eso ya lo van a ver en farmacología. Ahora vamos a ver cómo es la clínica con el herpes zóster. Eh, Hay un prodromo neurológico que antes de las lesiones hay dolor, ardor, hormigueo e hiper- hiperestesia, ¿ya? Esta fase prodrómica dura de entre 1 a 5 días y puede confundirse con un dolor cardíaco, dolor de abdomen, dolor pleural, dependiendo dónde se forma un dermatoma. Después va a haber un exantema vesicular localizado, que es que el virus reaparece en el dermatoma correspondiente. Y la más común es que aparezca en la zona torácica. Y posteriormente va a haber un dolor neuropático, que es la característica más distintiva del herpes zóster. Que es un dolor neuropático? Es un dolor quemante, punzante y de hipersensibilidad. Y esto puede ser muy intenso y provocar lesión. ¿Cuáles son las complicaciones del herpes zóster? Vamos a tener como tal la neuralgia posterpética, que es un dolor persistente después de haber desaparecido las lesiones, y esto puede durar tanto meses como años. Eso es, cuidado con eso. ¿Y cuál es el factor de riesgo para yo tener una neuralgia posherpética? Ser una persona de edad avanzada o que el herpes zóster me haya dado de forma severa. Por eso les digo, mientras más una persona adulta crezca y, o sea, mientras más avances en la vida y te dé, por alguna razón, herpes zóster sin que antes o de pequeño ya te haya dado, es muy peligroso. También puede haber un zóster oftálmico, que es una afectación en la rama oftálmica del trigémino, que, bueno, si afecta la punta de la nariz, si no me equivoco, ocurre el signo de Hutchinson, pero ya eso es algo muy complicado. Y también puede haber un riesgo ocular, cuidado con eso. Y por último, también tenemos un síndrome que es el de Ramsay-Hunt, que es una afectación del nervio 7, del par 7, que es el nervio facial, que puede producir una parálisis facial periférica, vesículas en el oído externo, hipoacusia y vértigo. Ahora, creo que la varicela, eso sí lo vivo de forma, creo, no me acuerdo bien, puede ocurrir o sea, algo tan fuerte que te puede producir otitis. Y esta otitis puede llegar a rompimiento de tímpano. Ya, no sé qué tan raro es, pero creo que, o sea, se había visto un caso que por tener varicela en una persona no tan mayor, 22 años, que le había dado varicela, había producido esto, hasta un rompimiento de tímpano. Así que mucho cuidado con eso. A ver, voy a ver si puedo encontrar
A ver, ahí está. Ahí está, por el síndrome de Ramsay-Hunt, lo que les estaba contando, que es una reactivación del virus que puede afectar tanto el nervio facial, como les había dicho, el nervio 7, pero también el auditivo cerca del oído, produciendo un dolor intenso, ampollas en el conducto auditivo y también puede producir una pérdida de audición. Sí, y sí puede llegar, en el peor de los casos, a romper el tímpano, porque hay ampollas o infección avanzada y puede producir daños permanentes. Por eso puede dejarte hasta sordo. ¿Ya? Muchísimo cuidado con que prolifere eso, porque va a ser un tratamiento más complejo. Ya. Ahora sí. Hasta ahí acabó herpes zóster. Y vamos a pasar con el honguito, Sporiotrix chensky. No sé si la segunda parte es pronunciada, pero el primero sí es Sporiotrix. ¿Qué es este honguito? ¿O qué características tiene este honguito? Es un hongo dimórfico. En su teoría nos menciona, y también lo que yo tenía apuntado el ciclo pasado, es que es un hongo dimórfico que crece a 25 grados y dentro del cuerpo sí o sí a 37. No hay chance de que en el cuerpo, a menos que tenga fiebre, pero generalmente va a proliferar a los 37 grados, que es la temperatura normal del humano. Entonces, es un hongo dimórfico, se adquiere por inoculación traumática. Esto es curioso porque, por ejemplo, todo el mundo ha visto una rosa, o le han regalado rosas, o ha regalado rosas, o ha pasado por un campo de rosas, o han visto una rosa común. Y ustedes saben que las rosas tienen espina. El Sporotrix se puede dar por la inoculación traumática, por el pinchazo de una espina de un rosal. ¿Sí? Un datito también, por eso también se le llama como la enfermedad del jardinero. Ya, ya listo. Ahora sí. Este es el agente causal de la esporotricosis. Por eso, si ven su clínica, todo dice esporotricosis. La linfocutánea es como la más común. Después está la cutánea fija, cutánea diseminada, extracutánea. Acá hay una imagen de cómo se ve. Acá está puesto bajo microscopio. Aunque parece una lámina. No, es una plantación de un hongo en una. Se me fue el nombre. De estos circulitos que si han hecho la práctica de resistencia bacteriana, han podido ver. Así que, bueno, no me acuerdo el nombre, pero está en una de esas. Y acá está vista microscópica. Dicen, o supuestamente dicen, que se parecen a rosales, perdón, a girasoles. Creo que era esto. Pero también tiene como esas lluvias, si han visto esos ramos con lluvia, creo que es la planta, o el adorno que le ponen a los ramos de flores. Parece como si fueran esa lluvia de los ramitos. Ahora sí, su característica más importante, como les había dicho, es un hongo dimórfico, que la forma de moho o micelial va a estar a los 25 grados, y en este caso vamos a encontrar los conidios y las hifas septadas, que es la forma como la vamos a encontrar en el ambiente. A los 37 grados, que es la forma levaduriforme, es dentro del humano, y acá ya vamos a encontrar levaduras ovaladas o alargadas. ¿Cuál es su hábitat? Se encuentra en el suelo, en la madera, en el musgo, en el heno y en material en descomposición. Y su reservorio clásico, lo que les dije, los rosales. Por eso se conoce como la enfermedad de jardinero. No suele transmitirse de persona en persona, más que nada se transmite por la inoculación traumática. O sea, por espinas de rosas, lo más común, por astillas de madera o en algunos casos también por arañazo de gatos infectados. Y actualmente en algunos países eh, los gatos es el principal agente transmisor. Y bueno, justo lo que les había mencionado. También nos indica que tiene forma de roseta o de girasoles. Por dónde, no sé, pero supuestamente tiene esa forma. Ahora, factores de virulencia. Primero tenemos las adhesinas.
Y acá sí vamos a encontrar a varias, si no me equivoco. A ver, lo primero que vamos a encontrar, lo primero que vamos a encontrar es la GP70, que es la adhesina más importante y es la que ha sido más estudiada de todas. ¿Qué nos dice esta GP70? ¿O qué funciones tiene, mejor dicho? Más que nada, va a permitir la unión a la fibronectina, unión a la laminina y facilita la colonización tisular. ¿Cuál es su importancia? Va a favorecer la invasión local y la persistencia en tejidos. Ya. Entonces, podemos decir que la GP70 es considerada el principal antígeno de la superficie de Sporotrix. Otra adhesina es la HCP60, que su función es actuar como una adhesina adicional y le permite la interacción con macrófagos y células del hueso. Además, permite la adaptación al estrés térmico y la supervivencia durante un cambio de temperatura. Y por último, si no me equivoco, de las adhesinas, está la PAP61. Es una proteína de superficie involucrada en la colonización y adhesión de tejido. Ahora, el segundo factor de virulencia tenemos la melanina, que es un pigmento oscuro producido por el hongo, y su función es protegerlo contra radicales libres, porque generalmente los macrófagos producen especies reactivas de oxígeno y radicales libres. La mayoría de las células que van a fagocitar, justo le estaba hablando en la sesión pasada, eh, por ejemplo, el caso de, se me fue el nombre, creo que era bueno, me olvidé, pero en la clase pasada justo estábamos viendo que uno de los microorganismos, si no me equivoco, el Staphylococcus aureus, permitía que los eritrocitos se destruyan y estos eritrocitos permitían que salgan radicales libres que iban a dañar las membranas y los tejidos celulares. En este caso pasa algo parecido, pero por la melanina y no por perdón, por eosinófilos. Esto, eosinófilos. En este caso, la melanina va a actuar en macrófagos y va a producir lo mismo, por decirlo así. Solo que estos no explotan, sino que el hongo cuando llega va a tener una afinidad por estos radicales libres, perdón, por el macrófago, pero la melanina lo va a proteger y no va a permitir que actúe, o sea, neutraliza los radicales libres. Mm. ¿Qué más? Después tenemos los lípidos de pared celular, que su función como tal es proteger y modular de forma inmunológica, o sea, alterar el reconocimiento por macrófagos. Y por último tenemos las biopelículas o biofilms, que como han podido ver en las últimas sesiones, siempre las estamos mencionando, pero para describirlas, una vez más, son comunidades organizadas de microorganismos rodeadas por una matriz extracelular, que lo que van a hacer también es protegerlos, más que nada disminuyendo la penetración de antifúngicos. Eso también lo van a ver en farmacología, que los hay proteínas o hay factores de virulencia de microorganismos, hongos, que van a permitir que el antibiótico o antimicótico que actúe en ellos no van a penetrar el hongo, la bacteria, ya que tienen esta protección, que es disminuir la penetración. Porque para que actúe un antibiótico o un antimicótico, va a necesitar que penetren o que ingresen a la estructura genómica o cromosómica de la bacteria o del hongo.
Pero, ¿qué pasa si es que no llega al interior? O sea, si no pasa su membrana o su capa. No van a funcionar. Los van a rebotar o van a perder, no van a pasar de esa protección. Entonces, no van a ser eliminados. Por eso es que estas biopelículas, como es tanto, tantas comunidades de microorganismos que rodean a la matriz, no va a permitir que pase. También va a permitir una persistencia que va a permitir que haya una infección más prolongada y pueda ocurrirse recurrencias. Y, por ejemplo, hay fármacos que aumentan esa resistencia, como puede ser el itraconazol, pero ya de ese tema no voy a profundizar tanto. Ahora, ¿cómo es su patogenia o cómo es su patogénesis? Su patogénesis, como podemos ver, es por una inoculación traumática, que puede ser por astillas, arañazos, gatos, espinas rosas, produciendo que el hongo se introduzca directamente en la dermis y el tejido subcutáneo. Su transición termodim- termodimórfica es un paso fundamental, ya que en el ambiente, como les había mencionado, está a 25 grados y en el huésped a 37. Y la forma levadudiforme es la más resistente y está adaptada al tejido humano y puede multiplicarse dentro del huésped. Y por último tenemos la evasión, perdón, después tenemos la evasión inmunológica, que una vez en los tejidos, el sistema inmune intenta eliminarlo de forma inmediata por macrófagos y neutrófilos, pero va a actuar la melanina, que les había mencionado que protege en contra de radicales libres. También van a actuar los lípidos de pared, permitiendo la supervivencia intracelular parcial. Y como resultado, el hongo, al evitar una eliminación, va a persistir localmente y va a producir una inflamación crónica. Y por último tenemos la diseminación linfática, que aunque no parece, o sea, como que no lo había notado en mi estructura anterior, pero es la forma por la cual aparece la enfermedad. Era justo cuando estaba revisando esa clase, me faltaba un punto, ya lo busqué y es esta diseminación linfática, que es que, como les había mencionado, el hongo, por ejemplo, yo me pincho, justo como te señala la imagen, me pincho ahí, en la zona del... se me fue el nombre de esta articulación, pero ya bueno, me pincho en esta zona, pero como pueden observar en la imagen, también está progresando. Entonces, ¿por qué se hace? Por la diseminación linfática. Entonces, si yo me inoculo esa parte de la mano, eh, el hongo invade vasos linfáticos y se va a desplazar por los trayectos linfáticos, produciendo así nuevos nódulos cutáneos. Que esa es la forma en la que se va a originar la eh, esporotricosis linfocutánea, que es lo que estamos viendo en la imagen. Que esta linfocutánea es la forma más frecuente, aproximadamente el 75-80% de los casos la presenta, e inicia como un nódulo indoloro y pequeño, pero a la larga puede aumentar de tamaño, ulcerarse y formar unos nódulos a lo largo de los vasos linfáticos. ¿Dónde es más común verlas? En manos, dedos, antebrazos y brazos, justo en la imagen que les coloqué. Después tenemos la esporotricosis cutánea fija, que es menos frecuente y es una infección pero que permanece localizada y no hay diseminación linfática. Y generalmente se encuentran cerca del sitio de inoculación. Después tenemos la esporotricosis cutánea diseminada, que es por factores predisponentes como VIH, alcoholismo, inmunosupresión, y puede confundirse con leishmaniasis o micobacteriosis cutánea. Por último, tenemos la estreptotricosis cutánea, que es muy rara, pero puede aparecer en inmunosuprimidos, y puede haber una afección osteoarticular, que es lo más frecuente de todas las extracutáneas, con un dolor articular, una inflamación y una limitación funcional. A su vez, a su vez, las más articulaciones afectadas son la de codo, muñeca
y la de rodilla. También hay un caso donde esta llega de forma pulmonar, que es por inhalación de conidios, que es muy rara porque ya vimos que más que nada entra por traumatismo, pero se puede dar. Y su clínica que va a presentar esta forma pulmonar es tos crónica, disnea, hemoptisis ocasional, o sea, tos con sangre, y pérdida de peso. Y puede parecerse una TBC. Ah, y por último también puede llegar al sistema nervioso central, pero ese ya es exageradamente raro. Ya. Ahora sí, eso ya fue todo sobre la parte de microbiología de esa sesión. Y ahora vamos a tocar algo importante, que es la clase insecta. A ver, ¿esperen, chicos? Pasó algo con ¿qué es la clase insecta? Ya. Ahora, la sesión pasada hablamos de arácnidos, porque hablamos de ácaros, si no me equivoco. Pero esta sesión vamos, o nos toca hablar de algo interesante, que es lo que viene a ser la clase insecta. Ahora, algo que yo no les había comentado la sesión pasada, que pensé que no era tan, o bueno, en ese momento no era necesario, ahorita, ahora sí, era algo importante. A ver, ¿cuándo? No. Era algo importante, que es la distribución. Em, yo en la clase introductoria, por la primera sesión, si no me equivoco, les había puesto un cuadrito donde hablaba un poco de los tipos de clase insecto. O bueno, clase insecto no como tal, pero había un cuadrito. Y es algo que tenemos que acordarnos en esta sesión, porque estamos viendo insectos. Ahora, los datos que hay en esta diapositiva son de una clase previa que había hecho e intenté agregar un poquito más de información, la verdad. Así que bueno, como pueden observar, hay algo que no habíamos hablado la sesión pasada cuando hablamos de arácnidos, que en este caso estamos viendo que en generalidades podemos observar que dice metamorfosis incompleta. ¿Ya? Cuando hablamos de artrópodos, que es la clasificación o la familia general o el filo artrópoda, se va a dividir en dos clases, en la clase insecta y en la clase arácnida. La clase arácnida ya la vimos un poco la clase pasada y ya me di cuenta que han eliminado en ese tema de sílabo, la verdad. No sé por qué lo habrá hecho el doctor Pareja, pero ya me di cuenta que han eliminado esa clase del sílabo, que es la parasitosis por vida negra. Ya vi que no está en su sílabo. Entonces, o quizás sí, tengo fe que en la sesión 14 esté, pero bueno, hasta el momento no lo hemos visto. Así que la clase insecta, perdón, la clase arácnida, ya sea los alacranes, los ácaros, las garrapatas, las arañas, no hacen metamorfosis, pero en la clase insecta sí. Entonces, en la clase insecta vamos a ver dos tipos de metamorfosis, la holometabola o la hemimetabola. En este caso, estamos viendo una holometabola, no me equivoco. Perdón, estamos viendo una hemimetabola, perdón, ya esto fue error mío. Estamos viendo una hemimetabola. ¿Y qué es una hemimetabola? Lo que estamos viendo en la imagen. En el ciclo biológico, como pueden observar, dice liendre, que liendre es huevo, ninfa, 1, 2 y 3, pero generalmente es liendre, ninfa y adulto. Solo que en la clasificación de metamorfosis completa o holometabola, hablamos de huevo, larva, pupa y adulto. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de lo que viene a ser la clase insecto. En esta sesión estamos hablando de tres insectos, el Thyrospudis, el Pediculus humanos. ¿Y por qué digo tres?
porque el pedículos humano se divide en capitis y en corporis. Ahora sí, vamos a ir con sus generalidades. Lo primero que tenemos que saber sobre esto, bien, lo primero que tenemos que saber sobre este caso es qué es un pedículos humano. Es un insecto, como les había mencionado, que como tal es un ectoparásito hematófago obligado. ¿A qué me refiero con que es un ectoparásito eh, hematófago obligado? Sí o sí necesita de la sangre humana para vivir, ¿ya? Sí o sí. Es su fuente de nutrientes, es su fuente de vida, por decirlo así. También tiene metamorfosis incompleta, que eso ya lo voy a tratar más que nada cuando hable de su ciclo biológico, y su hospedador exclusivo es el ser humano. Como podemos observar, hay dos especies importantes, el Pedículus humanus barcapitis, el Pedículus humanus barcapitis y el Corporis. El capitis se localiza en el cuero cabelludo y va a causar pediculosis capitis, que es prurito y excoriaciones en la cabeza. Y el corporis, que se localiza en las costuras de las ropas, en los pliegues de la ropa, y va a causar enfermedades bacterianas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es su morfología? Son insectos ápteros, son insectos sin alas. Están aplanados de forma dorsal, como pueden observar en las imágenes, y es de un color grisáceo. Generalmente las fuentes dicen que mide de 2 a 4 milímetros y posee patas. En este caso, ambos poseen tres pares de patas con garras especializadas que van a permitir sujetarse fijamente tanto el cabello, en el caso del capitis, o las fibras textiles, en el caso del corpus. Ahora, si profundizamos aún más en su morfología, como podemos observar, bueno, no se ve tan bien al menos en esta cabeza, pero bueno, como podríamos observar en estos casos, se va a producir que en su aparato vocal es tipo picador chupador. O sea, su boca está adaptada para alimentarse de la sangre humana. Ahora, ¿cuál es su ciclo biológico? ¿Qué es lo que nos importa? Su ciclo biológico, su ciclo biológico es el que vamos a observar acá. Como pueden ver por su metamorfosis, primero vamos a tener el diendre o huevito, que es una estructura ovalada y blanquecina, adherida firmemente ya sea al cabello o a las fibras de la ropa, dependiendo de cuál especie hablamos. Y esto va a incubar aproximadamente de 7 a 10 días. Después de esos 10 días va a producirse la ninfa 1, que es la primera etapa de vida tras la eclosión, y es similar al adulto, pero de menor tamaño. Y va, inmediatamente sale del huevo, comienza a alimentarse de la sangre. La ninfa 2, que es la segunda muda del desarrollo, incrementa un poco más su tamaño y actividad de hematófago. Y ahí recién están creciendo los órganos reproductores. La ninfa 3 es su último estadio de forma inmadura, morfológicamente es demasiado parecido a los adultos, y tras una muda más alcanza la madurez sexual, que ya es el adulto, que este es el que mide de 2 a 4 milímetros, es hematófago obligado y vive aproximadamente 30 días. Y la hembra deposita entre 6 a 10 huevos diarios. O sea, en el peor de los casos te deposita hasta 300 huevos. Y bueno, ahora, ¿cuál es la importancia médica o qué es lo que más nos importa de estos dos insectos? Primero, en el capitis va a producir una pediculosis capitis, prurito intenso, excoriaciones y una infección bacteriana secundaria por rascado. Esa infección se da por el prurito intenso, que ya sabemos que nos dan ese picor. Y después tenemos una característica interesante del corporis, que es un vector de principalmente tres microorganismos. La Rickettsia prowakesi, que es el tifus epidémico,
la Bartonella quintana, que es la fiebre de las trincheras, la Borrelia recurrentis, que es la fiebre recurrente. Así que mucho cuidado, al menos con el corporis, que te puede llevar a más y más enfermedades. Ahora, vamos con el último de esta sesión, que es el Pitheris pubis, y su generalidad es un poco lo mismo. Ectoparásito hematófago obligado, y es conocido como ladilla o como piojo púbico. De nuevo, hospedador exclusivo netamente del ser humano y produce la pediculosis pubis. Un poco de morfología, es un insecto de nuevo áptero, no tiene alas, aplanado, 1 o 2 milímetros, y es más corto y ancho que los pedículos, como pueden observar. Son más flaquitos, es más redondito. Ahora, en libros pueden encontrar que tiene como apariencia de cangrejo y su hábitat es en la región pública, en el perineo, en la región genital o en el vello público. También se pueden encontrar en axilas, en la barba, en bigote, en pestañas y en todo. ¿Cuál es su ciclo biológico? Un poco parecido al anterior, la verdad, solo que este se adhiere al vello, eclosiona también de 6 a 10 días y tras 3 nidos comienza a alimentarse de sangre. Y el adulto ya es hematófago y vive aproximadamente también 30 días. Un mes. ¿Cómo se transmite? Por contacto sexual, que es la vía más importante y la principal. También se puede pasar por fomites, o sea, por prestar una ropa interior, por toallas y por ropa de cama, pero es mucho menos frecuente. Su patogenia, por decirlo así, es picadura del, del insecto. La picadura perfora la piel, inyecta saliva y produce una reacción inflamatoria local. Después hay una alimentación por sangre, produciendo un prurito intenso, ya que se alimenta varias veces al día y la persona tiende a rascarse, produciendo excoriaciones e infecciones secundarias. Entonces, su manifestación clínica más importante es el prurito intenso, que generalmente es nocturno. También puede haber costras, pápulas eritematosas en la zona inguinal, máculas, también puede haber un hallazgo clásico que son las máculas ceruleas, que son pequeñas manchas azuladas o grisáceas por degradación del grupo hemo, hemoglobina, y son muy características en esta pediculosis. También en algunos casos se puede observar a los adultos adheridos al vello y liendres fijadas a la base del vello también. Y por último, algo un poquito raro es la tiriasis palpebral, que es cuando esta Pitoris pubis invade las pestañas, que produce un prurito ocular, una blefaritis y una irritación conjuntival. ¿Ya? Y bueno, eso ya sería prácticamente todo sobre la sesión 12. La verdad, es una clase un poquito corta, muchísimo más corta que la sesión pasada. Y bueno, eso ya sería todo. Con esto ya estaríamos acabando lo que viene a ser la parte de eh, agentes patógenos en la piel. Ya hicimos 1 y 2 y ya estaríamos entrando a agentes patógenos multisistémicos. Yo os dejaría la sesión 3. Bueno, bueno, sí, con esta clase ya acabada, voy a terminar la grabación y pasar el post.